el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. El priista Aurelio Núñez, por más que le explica a Juan Becerra y le dice que pues el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo va muy bien y que pues está avanzando y que está haciendo muchas obras y todo, y él aferrado a que nuestra presidenta no está haciendo algo diferente y que pues a él no le parece, yo creo. Bueno, ya saben, a los opositores nunca les parece nada de lo que hace la cuarta transformación. Y Juan Becerra le explica, mira, es que es un proyecto, por eso es la cuarta transformación y por eso votamos nosotros, porque era el mismo proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero se aferra y por más que le explican, por eso pierden las elecciones, porque no hombre, aferrados a que ellos quieren ver algo diferente. A realizar un censo y coordinar los apoyos para las personas damnificadas por el huracán John, y parte de su gabinete también se está moviendo por la República, empezando por el secretario de Seguridad, por Omar García Harfuch. Tiene en sus manos pues la encomienda que también tiene que ver con la primera preocupación de la ciudadanía y con la primera responsabilidad de cualquier estado, ¿no? No sé cómo veas estos 15 días y el papel de la oposición, por supuesto, en estos 15 días. Sí, claro, Juan. Mira, primero, déjame hacerte rápido una reflexión A que ver. creo que se ha hecho poco y que me parece importante y interesante para el análisis del arranque de este gobierno. Y es que este es el primer gobierno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el gobierno se asume totalmente como un gobierno de continuidad, por lo menos en mucho tiempo. Después podemos analizar qué tantas rupturas realmente existieron entre un gobierno y otro. La realidad es que nunca hay rupturas totales, ¿no? No lo hubo ni en la Revolución Francesa. Pero lo que es aquí muy interesante es que este es el primer gobierno que dice totalmente, sin ningún pero, que es la continuidad total del gobierno anterior. Eso no había sucedido. Porque es la continuidad de un proyecto. Sí, pero es muy interesante porque en otros gobiernos había, o tú podías ver cierta continuidad de proyecto, pero siempre el presidente que llegaba buscaba marcar su distancia y la diferencia con el gobierno anterior. Pues ahí está muestra de que, a mi parecer, no compartían tanto el proyecto. Tenían proyectos, sí, pero muy de grupos, muy personales. En fin, de eso lo discutiremos, me parece, a lo largo de las... Sí, pero que te agradezco mucho participaciones que tienes, pero aquí yo es la primera vez que veo la continuidad de un proyecto con el que se busca trascender intereses personales y generar pues toda una serie de políticas y de acciones en conjunto. pues no sé si trascender intereses personales, otros te diría consolidar intereses personales o de grupo. Pero lo que me parece que es muy notable, porque es algo que no sucedía en los cambios de gobierno normalmente en México, es tener un gobierno que se asume totalmente como la continuidad del anterior. Así es. En eso estamos de Y acuerdo. en eso lo que estamos viendo también es un gobierno que está iniciando, digamos, siendo congruente con esa continuidad y sin hacer ningún cambio importante, ningún anuncio que vaya más allá de continuar con la agenda en la que estamos. Y en ese aspecto ha sido un inicio de gobierno, digamos, para bien o para mal, pero increíblemente tranquilo. Es decir, no has tenido grandes anuncios, no has tenido grandes cambios que te vayan a decir, ahora el país A ver, ¿no va te a tener parece un esto gran nuevo? anuncio, Aurelio Nuño, el que acaban de dar hoy, de más de 200 mil millones de dólares de inversión a través de empresarios extranjeros y mexicanos, en donde coinciden en que hay certeza para poder trabajar? A mí me parece un gran anuncio. Convencional. Me parece positivo, me alegro por ello. Me gusta. Casas para me jóvenes, gusta, 1 millón de viviendas nuevas. Me gusta Ayer que, lo dieron. me gusta que haya por parte de la presidenta un interés y lo muestre sobre la importancia que tiene la inversión para el país, pero es bastante estándar.
Es Oye, decir, el millón de casas que dieron a conocer ayer que se van a construir y el millón que se van a regularizar, para mucha gente es un gran anuncio, Aurelio. bueno, esperemos que se logre hacer, Ajá. pero es un anuncio dentro de una continuidad total de política. Sí. No estamos viendo, por lo que votó la gente. No estamos viendo un cambio en ninguna dirección. Y me parece que eso es muy interesante, porque no lo habíamos visto. Gobiernos, por ejemplo, los propios gobiernos del PAN, de Fox a Calderón, no tuvieron la continuidad que está teniendo este gobierno. No, ni de chiste. Y por supuesto menos con cambios de un gobierno hacia otro. Dentro de los gobiernos del PRI, digamos, previo a la democratización, Sí. del 2000 para atrás, cada cambio de sexenio, Sí. aunque era del mismo partido y implicaba en muchos aspectos una continuidad de política, había de inmediato un cambio importante o un trazo de una ruta distinta, de programas que marcaban una diferencia entre un gobierno y el otro, que aquí no hemos visto. Así es. Aquí es una continuidad. Y eso ya lo veremos con el tiempo, porque además finalmente es más importante cómo terminas que cómo inicias un gobierno. Pero me parece que le ha faltado, o eso le da a este gobierno, todavía hasta el momento falta de presencia propia. ¿Tú crees? Yo creo que no coincido contigo porque es justo por aquello que votó mayoritariamente el electorado el 2 de junio. Eso está bien. Darle continuidad a las acciones y a las políticas que se llevaron a cabo en el sexenio anterior y por eso se llama el segundo piso de la cuarta transformación, del cual dio la presidenta a conocer hace 15 días exactamente los 100 pasos. Sí, mira, ese es otro punto, pero efectivamente, siendo todo eso cierto, lo que estás viendo es un gobierno es un nuevo gobierno que tiene poca presencia propia y que está continuando lo que hizo el gobierno anterior. Así votó la gente, está muy bien, lo dicen explícitamente, se ven muy contentos haciéndolo, pero la realidad es esa. Inclusive ¿Sabes por qué? Inclusive Es que copiando. el proyecto es primero para este gobierno, el proyecto de la No, cuarta transformación. pero para y todo. marcar una diferencia Pero con eso- el anterior, pues sería cambiar también el rumbo. Sí, pero el proyecto, pero el proyecto es primero, siempre ha sido, o sea, para todos los gobiernos que inician, el proyecto es primero, tienen Pues su este proyecto. es distinto. Sí, pero a lo que voy es un gobierno que se siente muy cómodo continuándolo al pie de la letra, en todos los sentidos. Bueno, eso no había sucedido y me parece, otra vez, para bien o para mal, que tenemos un gobierno en ese aspecto que empieza deslavado. Porque es un gobierno que da continuidad a algo que ya existía. No es un gobierno que te esté proponiendo nada nuevo. No es un gobierno que te esté diciendo voy a corregir esto que no salió bien. Es un gobierno que simplemente te está diciendo vamos a continuar prácticamente exactamente como estábamos. Por eso votaron por nosotros y nos sentimos muy cómodos haciéndolos. Y creo que eso ha hecho que pierda un poco de presencia propia el gobierno. A ver, habías visto, y no es que el anterior haya estado mal, sino la estrategia tiene que irse acomodando de acuerdo a los tiempos, pero un secretario de seguridad caminando por las calles de una zona terriblemente violenta como es Culiacán, y esas calles de Culiacán donde vimos hace 8 días al secretario Omar García Harfuch, entretenidas por un lado, pero por el otro no siguen marcando la agenda nacional y sigue señalando lo que no le parece que está correcto, como el Poder Judicial, como expresidentes de la República, en fin, no sé tú cómo lo ves. De acuerdo, por eso creo que tan solo es apenas una pequeña variación de un mismo tema. Es decir, está tomando el mismo modelo, toma las mañaneras, que han sido muy exitosas, Claro. tal vez sea menos rijosa con los medios de comunicación, pero siguen siendo mañaneras que tienen el fin de acaparar la agenda, de informar, de generar polémica, tal vez no ahorita con los medios, pero sí con otros. Es decir, Pero sigue, con la opinión pública, sigue a el ver, mismo polémica, modelo. la semana pasada todo, Sigue el y mismo antepasado todo modelo. lo del rey de España, las disculpas. Correcto. Ahora Correcto. García Luna, ¿qué me dices Correcto. del lamentable ataque violento en contra de la senadora Andrea Chávez? Es un tema que Sí, se sí. retoma en la conferencia Sin duda. mañanera, o sea, Sin no duda. se dejan los temas a un lado, No, pero por eso. no existe este trato ríspido entre medios de comunicación y gobierno, ¿eh? Bueno, A mí sí me parece un cambio fundamental y que no cambia de rumbo el proyecto de la cuarta transformación. no, en eso estoy de acuerdo, pero otra vez me parece que ese es un pequeñísimo cambio de matiz y que entonces lo que estamos viendo hoy, Juan, que no habíamos visto antes, es un gobierno que inicia
abiertamente, sintiéndose plenamente cómodo, diciendo soy prácticamente igual que el gobierno anterior. Y eso tiene ventajas, pero también me parece que eso está haciendo que al gobierno le cueste mucho trabajo tener su propia identidad. Es decir, viene con una identidad del gobierno anterior, se siente cómoda en ella, está bien, pero es un gobierno que por lo menos hasta ahorita, en un arranque, en un inicio, ni siquiera ha hecho un esfuerzo por tener una identidad propia más allá de ciertos matices, porque tiene esa continuidad. ¿No será y que eso no lo había necesita sucedido. Aurelio tener una identidad propia, porque no es una identidad propia, sino es la identidad de un proyecto de transformación que tiene la identidad que guardan un número y una letra que se llama 4T? Es súper contundente, y si no, pregúntale al electorado. Pues yo no estoy seguro si todavía siga militando en el PRI, pero él fue el que estuvo cuando estaba compitiendo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador con el otro, creo que se llama Marco Antonio Meade o algo así, pero el chiste es que su apellido es Meade, y él fue el que le llevó la campaña a él, y también era secretario de Educación Pública. Y ya escuchándolo más así detenidamente, o no sé que ustedes qué opinen, pero para mí que lo que está tratando de dar a entender a la gente que lo ve, que ve este video, pues el de Juan Becerra, él está tratando de dar a entender que el trabajo de la presidenta pues no está bien. O sea, según en sus palabras, él está diciendo que está siendo manipulada por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él está menospreciando el trabajo de nuestra presidenta, porque por más que le explican que es un proyecto, y él dice, no, pues sí, pero es que debe de ser diferente, es que su proyecto está muy deslavado. Él está menospreciando a nuestra presidenta. En otro tema, Juncal Solano, que ahora es regidora de Jalisco, pues dice que allá también está, ya saben, Movimiento Ciudadano, y también tienen su cartel inmobiliario. Y eso yo no sabía, me lo imaginaba, porque donde gobiernan todos los del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano, ya saben, es para hacer tranzas. Y entonces ella explica que también están tratando de hacer sus trinquiñuelas. Son unos sinvergüenzas. El día de hoy el cártel inmobiliario naranja sale a amenazar al Infonavit, a la CONAVI y a la SEDATU, luego de la declaración que dio el día de ayer nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, anunciando el megaproyecto nacional de construcción de 1 millón de viviendas dignas a un costo accesible y de buena calidad. ¿Qué argumentan estas constructoras que han sido un negocio inmobiliario para Enrique Alfaro? Que es desleal que vengan estas instituciones a construir cuando, bueno, pues ellos son partidarios de obras mal hechas, irregulares, y ahí está el ejemplo de Tlajomulco. Eso es lo que defiende el cártel inmobiliario, y que van a defender con uñas y dientes que este programa no entre a Jalisco. Bueno, pues desde mi posición como regidora del municipio de Tonalá, y desde la comisión que presido, así como también vocera del pueblo de México, les digo a esas constructoras que no les tenemos miedo y que vamos a defender con uñas y dientes nosotros al pueblo de México para que tengan acceso a una vivienda digna y se haga valer el artículo 4º constitucional. Ya sabemos cómo es Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, que siempre tratan de llevarse todo lo que puedan, de dinero y propiedades y todo. Es a lo que se dedican. Estando gobernando ellos, siempre va a pasar lo mismo. Y en otro tema, nuestra presidenta se reunió con todos los empresarios, porque pues hay muchos temas que se tienen que tocar, ¿no? Respecto a la relocalización de empresas, que ya saben, muchos empresarios quieren invertir aquí en México, tanto extranjeros como los mismos de aquí de México. Entonces pues tienen que tratar todo eso con la presidenta. Estados Unidos en nuestro país, para avanzar en lo que se llama la relocalización de las empresas y el fortalecimiento del tratado comercial que tenemos. México
pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo. Y la relación comercial es cada vez más importante. Para nosotros es fundamental el tratado y vamos a trabajar conjuntamente para que el tratado se mantenga, se fortalezca y con ello se fortalezcan nuestras naciones y nuestros pueblos. Y repito lo que dije el primer día en el Congreso mexicano, sus inversiones están seguras en México. La situación económica de México es de una enorme fortaleza. Están bien las finanzas públicas, vamos a cerrar bien. No hay nada que limite la inversión extranjera directa y la inversión nacional. Vamos a crear a partir de enero del próximo año la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Vamos a concentrar en una sola institución todo lo que tiene que ver con simplificación de trámites y digitalización de trámites. Esto va a permitir que una inversión, en vez de tardar 2 años, 3 años en poderse concretar, se pueda concretar realmente en meses. Planteamos nuestra estrategia de inversión, tanto de inversión pública, la inversión en vivienda, la inversión en trenes, la inversión en carreteras, la inversión en puertos, que muy pronto la vamos a presentar, en infraestructura en general, y al mismo tiempo los esquemas que ellos pueden tener para la inversión privada. Se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de $20,000 millones en nuestro país para el año 2025. Liberamos cualquier duda y además planteamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre todas las reformas que hemos planteado. Tengamos la certeza todos de que va a ser con reglas claras y que esto va a ser para el beneficio no solo de México, sino de este tratado comercial y de la integración regional que ha demostrado sus beneficios y que tenemos que seguir hacia adelante. Pues estuvo muy interesante toda esa reunión de los empresarios, porque sí son demasiados temas los que se tienen que tomar en cuenta. Y principalmente eso que dice ella, que pues van a poner un lugar exclusivo para que les resuelvan todo lo de los permisos y todo, porque sí era muy problemático arreglar todo eso de las empresas. Y imagínense que tanto extranjero que viene y luego a veces problema para los idiomas y todavía estar viajando por todo México para sacar un permiso aquí, luego vete a tal lado, saca el otro permiso por allá, ahora vete para el tal lado, ahora saca el otro. Bueno, sí, ocupan traductores o quien conoce aquí, pero a veces lo que hacían es que pagaban coyote, y esos coyotes se llevaban también su buen billete, porque no cobran nada barato, Entonces todo eso pues les costaba a los empresarios, y a veces por eso también no querían invertir, por eso y por muchas cosas, que había desigualdad en los empresarios que ya estaban aquí, que ya estaban muy posicionados por el PRI, por el PAN, y a ellos les perdonaban impuestos, y resulta que los que querían entrar, a eso sí les cobraban. Entonces todo estaba muy mal manejado. Estuvo bien esa reunión, pero hubo quien quería a fuerzas sabotear esta reunión, que fueron los del Poder Judicial, que querían dar un portazo allí a Palacio cuando estaban en plena reunión con los empresarios, como sabían que venían todos los empresarios. Y acuérdense que, bueno, en un video que yo hice también aquí mismo, que fueron a entregar hasta cartas a las embajadas y a los empresarios. Quieren a fuerzas sabotear todo lo que hace la Cuarta Transformación. Como no les hace caso la presidenta, pues ellos se tienen que someter a estas nuevas leyes que se pusieron, pero ellos no quieren seguir las leyes que están en la nueva Constitución. Solicitando un diálogo con el gobierno federal. Estamos aquí pidiendo que entre una comisión que nos reciba para que se establezca un diálogo. Hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta. No ha salido nadie a informarnos si nos van a recibir o no. No obstante que ya nos habían comentado que se iba a solicitar la entrada de una comisión. No nos quieren escuchar. Estamos esperando.
que quieren un diálogo y quieren estar con su diálogo, ¿para qué? Si ellos nomás tienen que acatar las leyes de la nueva constitución, ya no se tiene que hacer diálogo ni nada. Quieren seguir trabajando, pues tiene que ser bajo las nuevas reglas. Así es en cualquier trabajo. No pueden decir ellos que de buenas a primeras o nomás a ellos, no. En todos los trabajos dicen, pues saben que ya entró un nuevo jefe, ese pone sus reglas. Y aquí pues entró unas nuevas leyes, ellos tienen que seguir esas nuevas leyes. En otro tema, Arturo Ávila les da su buena repasada, su buena friega a la Dresser y a otros chayoteros. Bueno, también ahí está otra que no recuerdo cómo se llama, pero en sí Arturo Ávila es el que les dice sus cosas. Ahí también es sobre esto del Poder Judicial, BBC News creo, o sea que es en inglés, pero pueden ir pausando el video y está interesante la friega que les da, principalmente a la Dresser. Judicial reform, does it risk a dictatorship in Mexico by giving the party in power too much control, is from the question. Because it would mean control of the judiciary by one party that is in the government. It would mean the end of the separation of powers. I hear Arturo laughing. Yes, of course, I'm laughing because you guys are always lying. The political party and the pre-political party, they're experts in lying. Could set a global example on how direct democracy can keep the judiciary in check. The Constitution, as it was, will allow the president, if they want it, if they were not agree on the Senate, for example, to put directly the people from the Supreme Court. What the reform proposes is something that no one could oppose to. Let me tell you, there's... Well, hang on, sorry. The US ambassador has already opposed it, as has Canada's ambassador, in very straightforward terms. Let me tell you, who can oppose to this? Austerity. We say that there cannot be wealthy government with poor population. And currently, we have ministers earning, listen to this, please, almost $500,000 per year. This will change with the new reform. There are 202,000 persons working right now in the judiciary, earning more than the president, earning 100 more times than the minimum wage. You can imagine that in a place like Mexico. The other thing that it's important to say is we're looking forward to stop the conflict of interest. A disciplinary court will be created. Well, it's created right now, of course, will be created with the new constitution that will allow the actions of judges to be judged by judges elected democratically. Because right now, they judge themselves. That's amazing. We will have strict requirements, such as private honesty, good academic standards, being recognized individuals, and being elected. I'll keep laughing. And you keep laughing if you want to, Arturo. Hasta Arturo Ávila se está nomás riendo de ellos porque por más que quieren hablar, no los deja y se sabe defender bien, ¿eh? Yo no lo había escuchado que hablara también el inglés. Pero qué bueno, porque así les dio su buena repasada. Y en otro tema, que este tema ya se ha tocado varias veces, pero pues es importante por las mujeres, que las están atacando y pues eso no lo debemos de permitir nadie. Y más a las jovencitas, ¿no? Que apenas empiezan a resurgir y luego las quieren opacar o maltratar, como a esta Andrea Chávez. Y aquí está dando una conferencia de prensa y allí dice que pues lo que está pasando con su demanda. La fotografía, miren, el tipo penal en la Ciudad de México no castiga solamente a quien fabricó la imagen, sino a quien difunde la imagen, sea verdadera o sea falsa. Esto es importante decirlo. El 20% de la imagen que se hizo pública es real. Es una imagen que yo hice pública hace mucho tiempo en Instagram cuando ni siquiera me dedicaba a hacer política, y el resto, el otro 80% de la imagen es la que se realizó a través de Photoshop o inteligencia artificial. Entonces, independientemente de que Antonio Garci Nieto la haya fabricado o no, él se dedicó a divulgarla. De hecho, la eliminó hace
24 horas. Todavía pueden consultarla porque Twitter o ahora X tiene un mecanismo precisamente de defensa en donde todavía se puede ver unas cuantas horas después de eliminada la publicación, pero no ha eliminado el resultado de esa publicación de otra serie de posicionamientos que él hiciera y de otro mensaje que me envió en privado que ya le entregué a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, que siga ella presionando para que castiguen a este monero. No nomás la ha atacado a ella, ha atacado a varias mujeres, y como les decía, pues no debemos de permitir esto, más cuando son, pues en realidad ninguna, ya sea mujer grande, pequeña o chica, no debemos de permitir eso. Eso ya se debe de acabar y debemos de cambiar también, yo creo que nuestro modo de hablar. Ahora ya ven que ahora ya pues decimos presidenta, y antes nomás decíamos presidente, como que siempre nos enfocábamos en los hombres, y a lo mejor nosotros lo escuchamos raro. Si seguimos diciendo presidente, pues como que estamos a lo mejor ya menospreciando a lo mejor el trabajo de las mujeres, y que ha sido muy importante durante toda la vida. Inclusive en la revolución, si se acuerdan, que estaban ellas también actuando allí en esa revolución, ellas también andaban en la pelea. O sea, las mujeres siempre han peleado también por ideales del mismo hombre. Entonces, ¿por qué no darles reconocimiento? Y bueno, amigos, ese es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal, déjenos un like o dejen un comentario. Y los invito también a este otro canal que está en la pantalla, donde vamos junto con mi hija a visitar muchos puestos callejeros de la Ciudad de México, pero de comida deliciosa. Así es que, amigos, hasta luego.